Capítulo 30. Erin. Ferdin estaba desesperado. ¿A dónde diablos había ido en medio de esa situación? Al mirar frenéticamente a su alrededor, su vista se dirigió hacia el bosque y su rostro palideció por completo. A lo lejos, podía ver a Erin atrayendo a los Inran y adentrándose deliberadamente en su territorio. Todo había sucedido mientras los otros caballeros huían. Ferdin, ¿qué estás haciendo? Ven rápido. ¿Por qué Erin Reisus está ahí? ¿Está loca? ¿Está planeando morir? Derek, con el rostro demudado por el terror, agarró del brazo a Ferdin. Adentrarse en el territorio de la tribu Inran era completamente distinto a permanecer en sus límites. El riesgo aumentaba exponencialmente. Si llega hasta allí, todo habrá terminado para ella. Los Inran eran una raza famosa por no permitir que ningún humano saliera vivo de su territorio. Ferdin, la vida de muchos está en tus hombros. Lamento ponerte una carga así. Pero prométeme que, no importa lo dura que sea la vida, intentarás sobrevivir. Las palabras de su madre resonaron en su mente. Esa promesa era una de las razones por las que Ferdin había soportado una vida infernal hasta ahora. Si me enfrento a un gran número de Inrans con mis habilidades actuales, es posible que no regrese con vida. O peor, que me tomen como rehén y me convierta en un problema para el imperio. El emperador estaría encantado de tener una excusa para destruirlo. Era una locura. Ferdin sabía racionalmente que no debía hacerlo. ¿Cambiaría algo si siguiera a Erin? No, nada cambiaría. Como si mi vida, una lucha constante por escapar de mi destino, nunca hubiera cambiado. Pero, madre, tengo un presentimiento. Siento que me arrepentiré para siempre si no voy ahora. La duda fue breve. Ferdin agarró el sencillo collar que colgaba de su cuello, se liberó del agarre de Derek, y sin dudarlo, corrió hacia la tierra de los Inran. «Te odio». Erin recordó el pasado. Poco después de la muerte de Ferdin, Lilia fue a visitarla. Para entonces, ya había abandonado los caballeros de Ferdin, diciendo que no podía soportar ver a Erin, y se había labrado un nombre como la maga más joven del quinto círculo en la Torre del Mago. Su futuro era brillante, y Erin creyó que algún día Lilia regresaría para vengarse. Esperó pacientemente ese momento. Tras la muerte de Ferdin, Erin perdió todo propósito en la vida, pero no podía quitarse la vida. Las palabras que él había dicho, vive una vida feliz, se habían quedado grabadas en su corazón, impidiéndole poner fin a su sufrimiento. El día que Lilia llegó, Erin sintió un atisbo de esperanza. Por fin podré salir de este infierno. Incluso pensó que, si iba al cielo, quizás podría reunirse con Ferdin. Lo pensé docenas de veces, cómo matarte, cómo dejar de obsesionarme contigo, dijo Lilia, mientras sus manos rodeaban el cuello de Erin y apretaban. Ella no opuso resistencia. Solo deseó poder cerrar los ojos con el menor dolor posible. Sin embargo, Lilia la miró fijamente durante un largo rato sin ejercer fuerza, para luego soltarla y darse la vuelta. Al día siguiente, llegó la noticia. La maga más joven del quinto círculo había sido hallada sin vida. Lilia había elegido suicidarse en lugar de matar a Erin. Los ojos de Erin se enrojecieron al recordarlo, y sus pasos se hicieron más lentos inconscientemente. Le costaba respirar debido a la opresión emocional, pero no podía permitirse flaquear. Cerró los ojos y concentró sus sentidos en los alrededores. Podía sentir a los Inran siguiéndola de cerca. Se había adentrado a propósito en su territorio para atraerlos, sabiendo lo obsesivos que eran con la defensa de sus tierras. En ese momento, frunció el ceño. Ferdin. Sintió la presencia de alguien que no debería estar allí. ¿Por qué está Ferdin aquí? La confusión la invadió, pero no era momento de detenerse. 5 Inran parecían haber detectado a Ferdin además de a ella. Al verlos detenerse, parecían debatirse entre perseguir a Erin o atacar al recién llegado. Tras un momento de vacilación, Erin sintió que los Inran se movían hacia donde estaba Ferdin. Impertinentes. La mirada de Erin se oscureció. Se movió con una agilidad sobrenatural, una velocidad muy superior a la que había mostrado hasta entonces. ¡Tú! Gritó uno de los Inran al verla aparecer de repente. Pero Erin fue más rápida, le cortó la nuca limpiamente. La sangre salpicó su rostro y, en un instante, el primer Inran cayó muerto. Acto seguido, atravesó el abdomen de otro que intentaba un ataque sorpresa. Con un par de golpes precisos de su espada, 2 más cayeron sin siquiera emitir un sonido. ¿Quién? ¿Quién eres tú? Humana, no. No eres humana, ¿verdad? La voz del Inran restante temblaba, y el miedo era evidente en su rostro.
Con un solo vistazo, supo que la mujer frente a él era una amenaza que no podía enfrentar. Originalmente, Erin había planeado atraerlos en silencio hacia la guarida de Lilia, pero las cosas habían cambiado. No voy a matarte, dijo Erin. Necesito a alguien con quien hablar. Ante sus palabras, el Inran retrocedió. Aunque ella decía que no lo mataría, la ferocidad de su aura era tan abrumadora que sentía que podía ser aniquilado en cualquier momento. Por primera vez, los Inran sintieron miedo verdadero. Los que acababan de caer eran guerreros excelentes incluso dentro de su tribu, y esa mujer los había eliminado en un instante. Los Inran eran una raza que veneraba la fuerza, y ahora su cuerpo temblaba ante la mujer que tenía frente a él. Capítulo 31. Instintivamente, el Inran comprendió que ella era poderosa. Los ojos de esa mujer humana resultaban aterradores, era como si la oscuridad misma habitara en su mirada. Dile a tu jefe, Erin acercó la espada al cuello del Inran, que si lastima a los rehenes. Una afilada hoja azul rozó su cuello, haciendo brotar sangre. Ante esa escalofriante advertencia, el Inran contuvo la respiración involuntariamente. Será mejor que esté preparado para las consecuencias. Ferdin. Al oír su nombre, Ferdin, que corría desesperadamente, giró la cabeza. Erin estaba de pie sobre un árbol, observándolo. Por un momento, Ferdin se quedó paralizado, pero luego un suspiro de alivio escapó de sus labios. Gracias a Dios. Ni siquiera ella ha sido capturada por los Inran. No sabía cómo lo había logrado, pero parecía haber escapado de sus perseguidores. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Ferdin, con voz entrecortada. Sir Erin, ¿qué diablos hace en este lugar? Erin guardó silencio. No tenía excusas. ¿Cómo explicar que planeaba derrotar a los Inran por su cuenta y rescatar a Lilia y Amon? En lugar de responder, saltó del árbol y se plantó frente a Ferdin, estudiando su rostro con intensidad. ¿Por qué habrá venido? Me vio entrar y me siguió. Una sonrisa de autodesprecio asomó a sus labios ante ese pensamiento momentáneo. Regresa, ordenó, con frialdad. La expresión de Ferdin se endureció. ¿Y tú? Tengo trabajo que hacer. No habrás venido hasta aquí para rescatar a Lilia y Amon tú sola, ¿verdad? Erin no supo qué responder. Nunca había sido buena mintiendo, y en momentos como este prefería el silencio. Ferdin la observó durante un largo instante, sin decir palabra, antes de plantarse a su lado. Si hay trabajo por hacer, lo terminamos juntos y nos vamos. Ni siquiera pienses en hacerlo sola. Erin pareció sentirse acorralada. Jamás había imaginado que él diría algo así. Ferdin no sabe que soy una maestra de la espada. Si alguien me hubiera visto actuar al entrar aquí, me habría tomado por loca. Había supuesto que Ferdin querría salir de inmediato y que tendría que persuadirlo para que se quedara. Pero esto, en cierto modo, podría ser algo bueno. Estamos en el lugar más peligroso, pero irónicamente, mientras estemos dentro del territorio de los Inran, estar a su lado será lo más seguro. Con ese pensamiento, Erin comenzó a caminar. Ferdin la siguió en silencio, sin perder detalle de cómo ella se movía con seguridad, abriéndose paso entre la maleza con manos hábiles. Después de un trecho, Erin se detuvo al ver el sol comenzar a ocultarse. Descansemos un poco. Necesitamos preservar energías. Su cuerpo seguía siendo demasiado débil. Para estar preparada para la batalla que se avecinaba, necesitaba recuperar fuerzas. Ferdin asintió en silencio, de acuerdo con ella. Erin se sentó en el tronco de un árbol, cerró los ojos y descansó. Ferdin la observó con atención. Aún dentro del territorio de los Inran, ella no mostraba señal alguna de miedo. Era normal sentirse intimidado al entrar en las tierras de esa raza guerrera y poderosa, pero ella ni siquiera parecía considerar el peligro que implicaba estar allí. Cuando te miro, siento algo familiar, murmuró Ferdin, casi sin pensar. Siento que he olvidado algo. Sus palabras, aunque suaves, sacudieron a Erin hasta el fondo. Las yemas de sus dedos temblaron levemente. Ferdin continuó hablando sin notar su reacción. Algo muy importante. Entonces, Erin recordó el poder único que poseía Ferdin. En el pasado, después de que se revelara su don de ojos para ver la verdad, el emperador había comenzado a perseguirlo en serio. Solo sabía que podía ver el pasado de los demás, pero, ¿acaso sería capaz de ver también el suyo propio? El miedo se apoderó de Erin. ¿Y si llegara a ver esos futuros trágicos? ¿Y si descubriera que ella murió por su culpa? Sir Erin. La voz de Ferdin la devolvió a la realidad. Sus claros ojos azules la capturaron, y Erin apretó los labios al ver su propio reflejo en ellos.
parecía un perro abandonado, perdido y desamparado. Era una expresión que ni siquiera Ferdin debería ver. ¿A qué te refieres? Logró decir, con voz apenas audible. No importa. Creo que me he dejado llevar por los nervios. Al fin y al cabo, este no es un lugar seguro. Ferdin se dio cuenta entonces de que había cometido un error al mencionarlo. Debía de ser un tema delicado para ella. Erin, fingiendo no notarlo, cambió de tema. ¿Estás preocupado por un ataque de los Sinran? Se levantó y se situó frente a Ferdin, mirándolo desde arriba. Entonces, ¿por qué viniste? No podía quedarme de brazos cruzados. Amon, Lilia, y usted, Sir Erin, están aquí por mi culpa. Demasiadas personas se han sacrificado por protegerme. No quería volver a limitarme a observar de manera tan irresponsable. Nadie piensa eso de usted. Ante sus palabras, Ferdin esbozó una leve sonrisa. Me alegra oírlo. Aún así, si vengo aquí, Lilia y Amon no morirán. Incluso si me toman como rehén en su lugar, sabiendo mi identidad, no podrían matarme tan fácilmente. Quizás, añadió, jugueteando con su collar antes de mirar a Erin con amargura. Ella lo observaba con una tristeza profunda en la mirada. De hecho, desde hacía un tiempo, Erin lo miraba siempre con esos ojos afligidos. Ferdin no sabía exactamente cuándo había comenzado, y en su momento había llegado a preguntarse, como los rumores sugerían, si ella estaba enamorada de él. Pero cuando supo que quería romper el compromiso, comprendió que no era así. ¿Estará el marqués de Resus del lado del emperador? ¿Me habrá sido impuesta Erin para vigilarme? Hasta cierto punto, podía entender su deseo de romper el vínculo. Pero no podía olvidar a la Erin que conoció después de la subyugación de monstruos, cubierta de sangre, ni a la Erin que le dijo que se odiaba a sí misma. En ese momento no había entendido lo que significaba, pero el mensaje en sus ojos era claro. A pesar de sus palabras, su mirada estaba llena de desesperación. Ferdin conocía bien los ojos de quienes decían admirarlo o amarlo. Muchas veces había sido objeto de declaraciones unilaterales de personas que ni siquiera conocía. Pero los ojos de Erin eran diferentes. Y si alguien le preguntara qué sentimiento reflejaban, ni siquiera él podría expresarlo con palabras. Eran sentimientos demasiado profundos, como para atreverse a nombrarlos. Sir Erin, ¿por qué quiere romper nuestro compromiso? Erin mantuvo un silencio firme. Yo, no quiero romper con usted. Una brisa sopló, agitando el cabello de Ferdin. Bajo el cielo crepuscular, su rubio se tiñó de rojo. Sus labios firmes, sus hermosos ojos azules. Erin sintió que el estómago se le revolvía. Trataba de procesar lo que acababa de oír. ¿Estoy soñando? Ferdin dijo. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué me mira con los mismos ojos de antes? ¿Por qué, con esa mirada tan amable, me hace dudar de todo? No tuvo tiempo de decir más. Ante la repentina confesión, Erin no pudo articular palabra y giró rápidamente sobre sus talones. Ferdin también notó entonces el cambio en el ambiente y se puso de pie de un salto. Su mirada se clavó en un punto fijo. ¡Corran! ¡Vamos! ¡Muévanse! Varios Inran se habían reunido frente a ellos. Y, de entre el grupo, emergió un niño pequeño. Con cada movimiento amenazante de los guerreros, escapaba un sollozo débil. El cuerpo del niño no tenía un solo lugar ileso. Los Inran arrastraban al pequeño, que yacía inmóvil. El niño intentó defenderse como pudo, pero solo consiguió hacerse más heridas. El movimiento de sus delgados brazos era patético. Erin miró directamente a los ojos del niño. Estaban vacíos, y en ellos ya no quedaba más que la mitad de las ganas de vivir. Cabello negro rizado y ojos rojos. Erin reconoció la identidad del niño de inmediato. Era el mago que en el futuro lideraría a los Inran y masacraría a los imperiales. Las miradas de Erin y Ferdin se encontraron. Sin duda, él estaba pensando lo mismo. Siguiendo en silencio a los Inran, cada gemido sofocado del niño hacía que Erin se sintiera sucia por dentro. Supuse que el mago que masacró humanos en el pasado era uno de los refugiados, pero nunca imaginé que lo tratarían así. La apariencia del niño se parecía demasiado a su propio pasado. Un mareo de náuseas la invadió. Esto es demasiado. Su cuerpo temblaba con el impulso de huir, pero Erin reprimió esos sentimientos con una paciencia sobrehumana. ¿Qué pasó con los que entraron al territorio? Preguntó uno de los Inran. Me dijeron que los dejara en paz. Dijo que se ocuparía de ustedes cuando terminemos con esto. El cuerpo de Erin se tensó. El mago de los Inran que vi en el futuro estaba ciego, ahora entiendo por qué.
Ferdin le agarró el brazo, conteniéndola cuando estaba a punto de lanzarse. Obligar a un niño a hacer algo así, ¿por qué? Tengo que seguirlos, susurró Erin. Es imposible, Sir Erin. Si va, será capturada y se convertirá en otro rehén. El cuerpo de Erin se puso rígido. Las palabras de Ferdin eran frías, pero ciertas. Seguir a los Inran en esa situación sería suicida. Sin embargo, lo que Ferdin dijo a continuación le provocó un sentimiento indescriptible. Sir Erin, encuentre a Lilia y a Mon y huya. Yo los distraeré. Así podrá proteger los ojos de ese niño. Pase lo que pase, mi padre no permitirá que muera a manos de bestias. Sus ojos, al mirarla, eran claros y decididos. Erin lo observó en silencio. Esa persona amable es el mismo Ferdin que conocí antes. El lugar al que los Inran llevaron al niño era un claro extenso. Cerca de 10 Inran se reunieron allí. Uno de ellos, blandiendo un látigo, empujó brutalmente al niño contra el suelo. Erin observó sus acciones con los ojos entornados. Otro Inran sostenía algo ardiendo en sus manos. Si dudamos aunque sea un poco, ocurrirá algo irreversible. Aunque Ferdin aún no podía canalizar maná en su espada, sus habilidades eran excepcionales, suficientes para convertirse en caballero veterano. Erin había establecido su nivel de genio en un rango similar. Derrotar a 10 Inran entre 2 caballeros veteranos era una tarea abrumadora, pero no imposible. Tal vez, cuando Ferdin me vio enfrentándome a los Inranantes, empezó a sospechar de mis habilidades, pero no importa. Debemos actuar con rapidez. Con esa determinación, Erin enristró su espada. Apresurémonos y vayamos. Dijeron que el jefe capturó a una maga humana y a un caballero. ¿Y hay intrusos? ¿Intrusos? ¿Quieres morir? Gruñó un Inran, acercándose amenazante al niño.